Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Antes de dar inicio y orar al Señor, hermanos amados, como ustedes han sabido en las noticias, todo lo que está pasando en nuestro país, en el estado de Guerrero, Acapulco, son señales de que el Señor viene pronto. Sabíamos esto, hermanitos, proféticamente, todo lo que está aconteciendo en Israel. Sabemos también que Israel es el reloj profético de Dios. Toda noticia es importante, hermanitos, todo lo que acontece en el mundo. Y sin embargo sabemos que al ser Israel el pueblo de Dios, lo que acontezca allá nos concierne muchísimo. Y por eso sabemos que el Señor está pronto para levantar a la iglesia. Mencionando acerca, hermanitos, de lo que está pasando en nuestro país, como la gente está asustada, está maravillada, está sufriendo. Bueno, hermanitos amados, por este lado nosotros oramos al Señor y ahorita vamos a clamar también por la gente de Guerrero. Y hermanitos, estamos conscientes que poco a poco también se va a cumplir más cerca de nosotros cualquier contingencia. No lo deseamos, hermanitos, no estamos deseando destrucción o calamidad para los nuestros, para nuestra gente, no. Pero sabemos, hermanitos, que las señales se están cumpliendo en toda la tierra. Por lo tanto, debemos de estar apercibidos, atentos, listos. Y como se ha mencionado, hermanitos, en otras ocasiones, en el púlpito, en las predicaciones aquí en Ministerios Filadelfia, de que el Señor cuando hace algo, hermanitos, sí lo avisa a sus siervos, los profetas. Y en cambio, hermanitos, los sabios del mundo, como hemos podido escuchar, en este caso de este huracán, ellos tenían otra cosa prevista en cuestión de tiempo y en cuestión, hermanitos, de la intensidad, aunque ya se había pronosticado todo lo que cómo iba a desarrollarse este huracán, pero les tomó por sorpresa, llegó horas antes de lo previsto. Y hermanitos, bueno, dice la palabra que el Señor enloquece la sabiduría de los sabios. O sea, cuando el Señor va a hacer algo, hermanitos, muchas veces no avisa al mundo, pero a sus siervos sí. El mundo puede, hermanitos, esperar, puede hacer todo conforme a sus estudios, investigaciones, pronósticos, pero no siempre le atinan, hermanitos. Y las cosas más terribles eran inesperadas, sorpresivas, como esto que acaba de acontecer. Bueno, mis hermanos amados, esto nos da a entender de que en verdad solamente dependemos de Dios. Cuando sucede algo, claro que Dios nos anticipa a la iglesia, a sus siervos, los profetas, claro que sí. Cuando es algo grave, algo fuerte. Y el mundo, hermanitos, normalmente cuando sí se preparan para algo, no acontece, no sucede. Hay desatinos, con toda la ciencia, conocimiento que tienen, hay desatinos. Pero cuando el Señor habla, Él va a cumplir, hermanitos. Y tenemos la palabra profética más segura, la Escritura. Así que, hermanos amados, como usted ha podido notar, en esta parte del año, ha comenzado, hermanitos, más intenso todo lo que ya veníamos viendo cada semana, cada mes. Ahora en estos últimos días de este año, bueno, que hemos transcurrido, especialmente en octubre, todo se ha intensificado. Por lo tanto, hermanitos, esperamos también y debemos de estar atentos que más cosas, más fuertes, más continuas estén sucediendo, incluso más cerca. Hermanitos amados, agradezco mucho a nuestro Señor, a nuestro Padre eterno, porque hasta el momento nosotros solamente escuchamos, vemos noticias. No nos ha tocado algo más fuerte aquí en la capital. Pareciera, mis hermanos amados, que como la ciudad amada del Señor, Jerusalén, así como Dios la cuida, sin embargo también sufre mucho,
Parece, hermanitos, que la capital es como también la niña del ojo de Dios. Sí pasamos cosas, hay cosas, pero Dios nos ha estado cuidando, hermanitos. Y claro, no estamos exentos de que algo llegue a acontecer más cerca o ya, hermanitos, de nuestro entorno. Pero la verdad, dependemos de Dios y no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Pero sin embargo, nos duele, hermanitos, todo lo que pasa y ahora lo que está sucediendo en nuestro país. Por lo tanto, hermanitos, para dar inicio ya a este tema de hoy, que se llama autoridad en Lucas capítulo 20, vamos a orar también, hermanitos, principalmente por los inocentes, los que sufren, los que batallan. Vamos a interceder por ellos y vamos a ponernos en las manos de Dios también, porque solamente el Señor sabe y nos puede mostrar con anticipación qué puede suceder, qué podría suceder ya en la capital. Hermanitos, no lo deseamos, pero cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Oramos al Señor, únase conmigo, hermanitos, también para interceder. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Nos acercamos a ti, Señor. Hemos visto lo que acontece, todo lo que se difunde, Señor, en los medios, las noticias desde Israel hasta acá. Señor, los atentados, los asesinatos, también, Señor, lo que dice tu palabra, hambres, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias en diferentes lugares. Señor, y ahora le ha tocado a nuestro país. Señor, nuestro país está conmocionado por la sorpresiva llegada de este huracán. Y Señor, aunque muchos estaban ya anticipados, prevenidos, pero no era como esperaban. Y Señor, los tomó por sorpresa. Señor, tú tienes grande misericordia. Ayuda a los que perdieron su casa. Ayuda, Señor, a los que perdieron su trabajo, su fuente de ingresos, los que han batallado para conseguir alimento. Señor, los que ya no tienen un techo, una vivienda. Padre, todo está en tus manos. Señor, ten misericordia. Sabemos que también tu evangelio se predica. Sabemos que tú salvas, que tú ayudas. Y hoy, Señor, también nos ponemos en la brecha a favor de la gente allá en Guerrero, allá en Acapulco. Sabemos, Señor, que hay maldad. Sabemos que hay pecado, como está escrito. Pero también conocemos tu palabra. Dice tu escritura, donde abundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que tu salvación se hace presente. Los que predican el evangelio, Señor, tu iglesia allá en Guerrero también va a estar presente. Ayuda a nuestros hermanos, porque ellos tienen que resplandecer en medio de las tinieblas. Señor, pon tu mano. Padre Santo, la gente está asustada, conmocionada. Señor, está maravillada de todo esto, pero nosotros sabemos que es necesario que todo esto acontezca y que, Señor, dice tu palabra que solamente es principio de dolores. Todo lo que está sucediendo allá en tu pueblo Israel, Señor, también está en tus manos. Eso también a nosotros nos apercibe, Señor, porque sabemos que todo lo que sucede en Israel tiene mucho que ver con el mundo entero y más con tu iglesia, Señor, porque la iglesia está pronto a desaparecer, porque ya vas a hacer sonar la trompeta. Señor, estamos en tus manos. Apercibe a mis hermanitos, Señor, porque el tiempo está cerca. Ayúdanos como iglesia local a resplandecer, a hacer tu obra, a cumplir tu voluntad, completar la obra antes de que nos vayamos. Señor, estamos en tus manos. Cada vez se intensifican las señales, los acontecimientos, y si hay algo cercano para nosotros, Señor, aquí en la capital, Padre Santo, tú le hablas a tus siervos, profetas, nos anticipas. Y Señor mi Dios, aunque el mundo es tomado por sorpresa,
Para nosotros nada es de sorprender porque todo lo has anunciado ya. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, háblanos con tu palabra el tema de hoy. Señor mi Dios, estamos en tus manos y la guianza de tu Espíritu Santo está en nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitos. Entramos en materia. Lucas capítulo 20, desde el verso 1, dice así la palabra del Señor. El tema de hoy es autoridad. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Hermanitos, este grupo de personas, entre ellos sacerdotes, escribas y ancianos. Claro, hermanitos, que se pueden incluir ahí a fariseos, doctores de la ley, intérpretes de la ley, todo lo que el Señor llama edificadores. El detalle, hermanitos, es que todos estos, este grupo, estaban opuestos al Señor. Siempre, hermanitos, estuvieron en contra. No lo aceptaron, no lo recibieron, no creían en Él y solamente querían provocarlo, encontrar algo en Él para tener de qué acusarlo. Y hermanos amados, no era nada bueno lo que ellos querían hacer. Sus contactos que tenían con el Señor Jesús era, hermanitos, pues para ver en qué estaba mal, para cuestionarlo. Eran confrontativos esos encuentros. Y hermanitos, no era por algo bueno, no es que creyeran en Él, no es que querían convencerse, sino que querían atacarlo, provocarlo, cuestionarlo, porque no creían en Él. Esa oponencia se encontró nuestro Señor cuando vino a la tierra por primera vez, cuando el Verbo se hizo carne. Y ahí están los edificadores, hermanitos, haciendo una pregunta, no con afán de aprender, enterarse, saber. No, hermanitos, era una confrontación. Dice el verso 2, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Bueno, hermanitos, esta pregunta, aunque claro, detrás de ella había una adversión contra el Señor Jesús, pero sí es una pregunta lícita, una pregunta bien elaborada. Y bueno, hermanos amados, claro que el Señor sí tenía fundamento para responderles, claro que sí. Y la pregunta era, porque ellos veían que Él perdonaba pecados, Él enseñaba la palabra, la profecía, el evangelio, sobre todo el evangelio. Y hermanitos, todo lo que Él hacía, desde poner orden en la casa de oración, el templo, sacar a los vendedores, desde sanar, desde perdonar pecados, desde dar enseñanzas. Y usted se acordará que desde Mateo, Él siempre hablaba, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, la forma en que enseñaban los rabinos, maestros, fariseos, o la forma en que aplicaban o interpretaban la ley. Y hermanos amados, claro que entraron, conforme a Marcos capítulo 7, interpretaciones de hombres. Entonces, Él tenía que enseñar, asentar la verdad, porque Él es la verdad. Y hermanos amados, entonces la pregunta, el cuestionamiento era, ¿con qué autoridad haces todo esto? Sí sabían ellos que se requería autoridad. Hermanos amados, esa clase de autoridad es, vamos a decirlo así, muy general, muy conocida. Y también, hermanitos, le entendemos como autoridad delegada, cuando alguien da la autoridad. Por ejemplo, el Señor Jesús
dio la autoridad a sus discípulos en Mateo capítulo 10 a la hora de que los comisionó, los envió. Él les dijo que les daba autoridad sobre serpientes, escorpiones, también en Marcos, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará, que vayan primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel, que sanen enfermos, que echen fuera demonios, y Él dio la autoridad. Esta clase de autoridad delegada, dada por otra autoridad de más arriba, era la más común y más conocida, ese tipo de autoridad. También, hermanitos, cuando fue arrestado el Señor Jesús y enjuiciado primeramente por los ancianos, primeramente por el pueblo judío, los edificadores, también luego traspasado la autoridad terrenal de Pilato, Pilato le hacía preguntas, lo interrogaba y él no contestaba. El Señor Jesús no respondía y él le decía: no me respondes, callas delante de mí, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para ejecutarte. Y él decía, el Señor Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba, de lo alto. O sea, esa misma autoridad delegada, comisionada, dada por alguien más grande. A eso se referían, que quién era la autoridad que le dio o que le comisionó o le facultó al Señor Jesús para hacer todo lo que hacía. Ese era el cuestionamiento de estos hombres, ancianos, sacerdotes, doctores de la ley, escribas, porque ellos sabían muy bien que la autoridad no provino de ellos, o la autorización, o la comisión, o envío. No, hermanitos, ellos nunca se le iban a dar, porque estaban en contra de él. Cuando se habla de esa palabra, hermanitos, autoridad, si la aplicáramos también a nuestro tiempo, sabemos que bíblicamente está establecido que nos sometamos a la autoridad, que nos sujetemos, porque la autoridad es puesta por Dios. Amén. Es la instrucción de Dios hacia la iglesia, hacia todo cristiano. Pero eso es lo que establece, lo que ordena con nosotros. O sea, sometámonos a la autoridad, a las instituciones humanas, terrenales. No hay, hermanitos, nada que debatir o cuestionar al respecto. Pero esa es nuestra postura como hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que tal autoridad va a estar con nosotros. Nosotros sí tenemos que someternos por el orden, el testimonio y lo que el Señor nos ha instruido. Pero no quiere decir que esa autoridad va a estar a nuestro favor. Uno, hermanitos, usando la lógica, cualquier hijo de Dios, cualquier pastor, cualquier ministerio, concilio o denominación puede cumplir y debe cumplir con lo establecido en las leyes terrenales. Pero no es garantía de que esas leyes o ese gobierno a nosotros nos cubran, nos apoyen, nos respalden o nos protejan. No es obligatorio, hermanitos, porque al contrario, de ellos sale el anticristo. De ellos salen las leyes contra la iglesia, contra la familia. O sea, por lógica, cualquiera que se somete a la autoridad espera que esto sea recíproco, que la autoridad responda, ya que uno se somete y cumple, espera, bueno, la autoridad es una cobertura que también debería de protegernos. Pero no, mis hermanitos, la autoridad, y más en nuestros días, está sujeta al anticristo. Por eso, con minorías se pueden aprobar leyes muy adversas, hermanitos, en cuanto a la familia, por ejemplo, los casos del aborto, los casos de matrimonios con gente
pues ya lo sabemos, descrita en la palabra del Señor, con mente reprobada, pero para ellos son derechos. Y bueno, a nosotros nos van a culpar, y ya lo están haciendo, de crímenes de odio, de intolerancia religiosa, de discriminación, por, hermanitos, no cumplir los derechos que ellos aprobaron o legislaron. Y hermanitos, o sea, no esperemos que la autoridad esté de nuestro lado, aunque usted y yo sí debemos de someternos. Y claro, hay un cierto límite. Cuando decía Pedro, cuando le prohibían predicar el evangelio y predicar en ese nombre, el nombre del Señor Jesús, él decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo dijo eso? Cuando la autoridad estaba opuesta a Dios, opuesta a la voluntad de Dios, que era predicar el evangelio. Entonces, hermanitos, hay un límite. Nos sometemos a las autoridades porque son establecidas por Dios. Y el que resiste esas autoridades a lo establecido por Dios, resiste, está escrito. Y está muy bien, hermanitos, nos sujetamos. Sin embargo, a la hora de que las autoridades ya nos piden que transgredamos la ley de Dios, la palabra de Dios, el evangelio, es cuando se aplica lo que decía Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos volvemos entonces fugitivos, clandestinos, ilegales, o sea, siervos del Dios Altísimo. Hermanos amados, que no sea su afán y único afán estar de acorde con el gobierno, porque el gobierno en cualquier momento le va a dar la espalda, nos va a dar la espalda, y ya lo está haciendo. Ese no es nuestro afán es hacer la voluntad del que nos envió, buscar la gloria del que nos envió, cumplir nuestro ministerio, y no tanto, hermanitos amados, que sea la prioridad, aunque sí es un orden establecido, pero no es la prioridad estar, hermanitos, contentos con la autoridad o tener a la autoridad contenta con nosotros, porque vemos que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la autoridad en aquel entonces, los que debían de apoyar al Señor Jesús estaban en su contra. Y dice espiritualmente la palabra que el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna en este mundo. Pero al que nosotros adoramos y servimos, al Señor Jesús, Él no es solamente príncipe, Él es Rey de reyes y Señor de señores. A Él adoramos, a Él servimos. Entonces, hermanitos, vemos una oposición de la autoridad formal en contra del Señor Jesús. Y si esto pasaba con Él, imagínense con nosotros, que somos la iglesia y que ya está en operación el misterio de iniquidad, solamente que al presente hay quien lo detiene, dice Tesalonicenses. Entonces, hermanos amados, esa repulsión, adversión, oponencia ya estaba desde el tiempo del Señor Jesús y contra el Señor Jesús. Por eso le preguntaban, ¿quién te ha dado esa autoridad para hacer todo lo que haces? 3. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y les hizo esta pregunta. El bautismo, tomó el tema del bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Pregunta fuerte, importante, delicada, pero a la vez sencilla de responder. Hasta usted sabe que el bautismo de Juan era del cielo, que equivale, era de Dios, era por voluntad de Dios, mandato de Dios, porque el Señor había profetizado también de Juan a través del profeta menor Malaquías, del último libro del Antiguo Testamento. Y aquí envió mi mensajero delante de vosotros. Y hermanitos, la voz que clama en el desierto se refería a Yohanan el inmersor, Juan el Bautista. Entonces el Señor Jesús decía
esta pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y se acordarán ustedes, hermanitos, en Mateo capítulo 3, cuando estaban delante de él esos personajes, ese mismo grupo, no pasaban a su bautismo, solamente observaban. Y él les dijo: generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque de cierto os digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. Muy bien. El mismo grupo opuesto no se bautizaba porque no aceptaban el bautismo como si fuera de Dios. No lo aceptaban. Y esta pregunta los confrontaba: ¿es del cielo o es de los hombres? Ellos decían: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y sí, hermanitos, era un hecho. El pueblo sí podía apedrearlos. Entonces tenían miedo de dar esta respuesta. Y fíjese lo que sucedió en el verso 7. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía su autoridad? Nosotros lo sabemos. El Padre lo envió y el Padre le dio esa autoridad. Él decía: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, el Señor Jesús aclaraba que el Padre lo había enviado. En profecías como de Isaías dice que no fue rebelde. Él no fue rebelde, sino que dio su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que le arrancaban la barba. Entonces, hermanitos, el Padre lo envió. La autoridad del Señor Jesús provenía del Padre, ya que también dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne. Dice, hermanitos, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó de sí mismo, haciéndose primeramente hombre, luego siervo, luego obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él estaba sujeto al Padre, dejando toda su deidad, sus atributos de Dios. Allá en el cielo no se aferró a ellos. Omnisciencia, omnipresencia, omnividencia, inmutabilidad, eterno. Todo ello, hermanitos, lo dejó en el cielo. Se hizo hombre, pero siempre sujeto al Padre. Entonces, esa autoridad se la había dado el Padre, solamente que Él no se los dijo a ellos porque ellos no respondieron. No respondieron con sagacidad, con astucia. Ellos, hermanitos, deliberaban qué respuesta le iban a dar, pero ellos, hermanitos, no recibieron respuesta. Por eso dice el 8, entonces Jesús les dijo: yo también os diré, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. No se los dijo, hermanitos, pero nosotros lo sabemos. La autoridad provenía del Padre. Así nosotros, hermanitos, los siervos del Señor, estamos comisionados, enviados por el Señor Jesús. Él mismo dijo: he aquí, yo os envío. Yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Quién nos envía? El Señor Jesús. ¿En qué nombre hacemos las cosas? En el nombre del Señor Jesús. En ese nombre echamos fuera demonios. En ese nombre profetizamos, en ese nombre predicamos, en ese nombre oramos, en ese nombre oramos al Padre, en el nombre del Señor Jesús, porque Él nos envía, Él nos llamó, Él nos comisionó y hay poder, hay autoridad en ese nombre. Amén, hermanitos, oramos al Señor. Padre Dios, muchas gracias. Gracias por todos tus siervos que atendieron tu llamado, tienen tu autoridad. Autoridad que has dado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ese nombre es maravilloso. Ese nombre es sobre todo nombre.
Y así como nuestro Señor Jesús se sujetó al Padre a tal grado, Señor, que te decía que no se hiciera su voluntad sino la tuya, así, Señor, también nosotros queremos sujetarnos, someternos delante de ti, delante de tu autoridad. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos y todo lo hacemos como para ti y no para los hombres. Exaltamos tu nombre. Gracias por mis hermanitos que también tienen la autoridad en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Estése atento ante las cosas que están sucediendo y acuérdese, se oye un clamor, he aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces las vírgenes se levantan y preparan sus lámparas. Amén.